Ok, entonces, tenemos el siguiente problema. Eh, Traté de que estos problemas fueran lo más acertados o lo más cercanos a un problema de la vida real, aunque siendo honestos sabemos que pues, no se van a poder a calcularlo así en la calle, pero pues sí que sean problemas que les den un poquito más de imaginación de cómo funciona el mundo, cómo está distribuido el mundo, ¿sale? El problema que tenemos a continuación nos habla de tres ciudades que están distribuidas y están enlazadas por carreteras y que este enlace forma un triángulo rectángulo, ¿sale? En la vida real muchas ciudades están enlazadas de esta manera y muchos cálculos se pueden hacer con base a este tipo de problemas. Una ciudad que precisamente se enlaza de esta manera o una ciudad que tiene mucha forma de triángulos rectángulos es Barcelona, ¿sale? Si ustedes se pueden a buscar en Google, van a encontrar que Barcelona precisamente está distribuida en esta forma, ¿sale? Y así continúa por varias y varias y varias calles, ¿sale? Entonces, si se fijan, forma una especie de malla y todas estas mallas, ¿qué es lo que forman? Pues van formando pequeños triángulos rectángulos de los cuales nosotros podemos sacar estos cálculos, ¿sale? También pues nos ayuda cuando queremos calcular la medida de una cuadra, la medida de una calle, la medida de una manzana, ¿sale? Si ustedes se meten a Google Earth o Google simplemente Google Maps, van a poder encontrar que varias calles o varias colonias están precisamente distribuidas de esta forma, ¿sale? Es por ello que precisamente se pone este tipo de problemas, porque realmente sí tienen aplicación en el mundo real, ¿sale? Entonces, dicho esto, vamos a resolver el problema. Nos dice, calcula la distancia entre las ciudades A y C y entre las ciudades B y C. Si la ciudad B se encuentra a 200 kilómetros de la ciudad A y la carretera que une A con B forma un ángulo de 45 grados con la carretera que une a A con C. ¿Sale? Entonces, prácticamente lo que nos ponen es ya el dibujo o la ubicación de nuestras ciudades. Tenemos la ciudad A en la parte baja, unida con la ciudad B a una distancia de 200 kilómetros y que están enlazadas a la ciudad C, ¿sale? Y lo que nos pide es calcular la distancia entre A y C y entre B y C. Por lo tanto, nos están pidiendo calcular dos catetos. Prácticamente lo que nos están pidiendo aquí es calcular la medida de la hipotenusa, que no tenemos, y también nos están pidiendo calcular la medida de nuestro cateto opuesto, ¿sale? Que es precisamente el cateto que está opuesto a nuestro ángulo principal. Entonces, para poderlo calcular, les recuerdo nuevamente la fórmula para que se la vayan aprendiendo, aunque parezca muy repetitivo. Tenemos SO, K y TOA, ¿sale? Como sugerencia es que siempre busquen trabajar con los senos, porque el cálculo de senos es más sencillo, ¿sale? Es el más simple y generalmente es el que se utiliza en la resolución de muchos problemas. Entonces vamos a trabajar con el seno, ¿sale? Nos piden calcular, en este caso, la distancia que hay entre las ciudades y nos están pidiendo cateto opuesto y hipotenusa, ¿sale? Si se fijan de nuestras fórmulas, la primera nos dice seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, con ese podríamos hacer un cálculo. Entonces, podemos escribir aquí. El seno de nuestro ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sale? Pero realmente, si se fijan, no tenemos ninguno de esos dos datos. El siguiente dato o la siguiente fórmula que tenemos es la de K, que nos dice que es el coseno de nuestro ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y de esta segunda fórmula que tenemos aquí, sí tenemos varios datos. Tenemos nuestro coseno, que puede ser el mismo ángulo principal, y puede ser la hipotenusa, ¿sale? Entonces, perdón, y podemos calcular la hipotenusa, porque nuestro cateto adyacente ya lo tenemos, ¿sale? Entonces vamos a despejar la hipotenusa. Entonces vamos a poner aquí hipotenusa es igual a nuestro cateto adyacente sobre el coseno de nuestro ángulo. Por lo tanto, calculamos nuestra hipotenusa, hacemos el despeje correspondiente y aquí nuestro cateto adyacente mide 200 kilómetros, que es la distancia que hay entre la ciudad A y la ciudad B. Y esto lo vamos a dividir entre el coseno de nuestro ángulo.
el coseno de nuestro ángulo que nos está marcando el problema, que mide 45 grados. ¿Sale? Entonces, hacemos la división correspondiente, la multiplicación correspondiente del coseno nos va a dar 200 sobre el coseno del ángulo que mide 0.7. Y ahora sí hacemos la división, por lo tanto nuestra hipotenusa es igual a 285.7 kilómetros. ¿Sale? Y ya tenemos ahí el primer dato, la hipotenusa, que es la distancia que hay entre A y C. Ahora solamente nos falta calcular la distancia entre B y C. Esta distancia entre B y C va a ser el cateto opuesto al ángulo. ¿Sale? Entonces, ahora sí la podemos calcular precisamente con la fórmula de SO, ¿sale? Que es igual al seno del ángulo o el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios, aclaraciones? ¿Está sencillo? Vale. Entonces vamos a trabajar con la siguiente fórmula, que es la del seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo es igual a nuestro cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y nosotros queremos calcular nuestro cateto opuesto, por lo tanto el cateto opuesto va a ser igual al seno del ángulo por hipotenusa, ¿sale? Ya que tenemos esto, únicamente sustituimos. Nuestro cateto opuesto va a ser igual al seno de 45 grados por la hipotenusa, que ya calculamos que mide 285.7. Esto va a ser igual a, el seno de 45 mide también 0.7 por 285.7. Y por lo tanto, finalmente nuestro cateto opuesto, lo voy a escribir de este lado, mide 199.99 kilómetros. ¿Vale? Hasta ahí, ¿dudas, comentarios, aclaraciones, algo que no haya quedado claro cómo salió? Vale. Entonces, pues así se resuelve este problema. En realidad, como se dieron cuenta, pues es muy sencillo. Es lo mismo que hemos venido trabajando. No los quiero fastidiar con esto, por eso les digo que probablemente este y el que sigue sean ya las últimas clases que veamos esto, y la clase que viene ya veamos algo nuevo, ¿sale? Entonces, dicho esto, si nadie tiene dudas, voy a pasar a resolver el siguiente ejercicio del día de hoy, ¿sale? Va a estar muy cortita la sesión. Entonces, tenemos el siguiente problema, que es un problema un poquito más complejo porque es un problema compuesto. Y en este problema nos dice, Juan desea calcular la altura de dos edificios que están a 70 metros de distancia el uno del otro. Como tiene acceso al edificio más alto, se sube a la azotea, donde ve un ángulo de 70 grados la azotea del otro. Se baja y desde la base observa hacia la azotea del otro edificio, formando o haciendo un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es la altura que tienen los dos edificios? ¿Sale? Entonces, prácticamente, se fijan, únicamente tenemos ángulos y tenemos una distancia. Entonces, vamos a hacer aquí el dibujito muy rápido para darnos una idea de cómo está esta distribución o de lo que nos está hablando. Entonces, tenemos aquí el edificio 1 y tenemos por acá el edificio 2, ¿sale? Ahí medio chueco. Después nos dice que entre estos dos edificios hay una distancia de 70 metros, ¿sale? Aquí hay 70 metros. Y nos dice que este individuo se sube y desde aquí puede ver la azotea del otro edificio. Es decir, desde aquí ve esta azotea, ¿sale? Cuando observa esta azotea, nos dice el problema que aquí se forma un ángulo de 70 grados. Por lo tanto, no están completamente a la misma altura, ¿sale? Después nos dice que baja, y cuando baja, observa que se forma un ángulo aquí, y este ángulo lo observa desde 30 grados,
¿Sale? Entonces, estos son todos los datos que nos está dando el problema. Nos está diciendo que se sube y que tiene que inclinar la mirada 70 grados para poder ver la azotea del edificio que está enfrente. Hagan de cuenta que los que viven en una planta alta se asoman a la ventana y ven hacia abajo y se forma ese ángulo de 70 grados. Y después, desde la parte de abajo hacia arriba, se forma un ángulo de 30 grados, ¿sale? Y existe una distancia de 70 metros. Entonces, dicho esto, nos podemos dar cuenta que se forman en realidad dos triángulos con una base de 70 metros, con un ángulo de 70 y otro ángulo de 30, ¿sale? Entonces, lo primero que podemos hacer, o lo primero que tenemos que hacer es identificar la distancia que hay entre uno y otro. Esta distancia es de 70 metros. Ahora, vamos a separar el primer triangulito que tenemos aquí, que es este. Si nosotros sacamos este triángulo, vamos a formar un triángulo, algo así, ¿sale? Entonces, este triángulo, si se dan cuenta, ya tiene un ángulo preconfigurado. Ese ángulo es este de aquí, que mide 90 grados, ¿sale? Y luego, el ángulo de la parte de arriba, que es desde donde está viendo este individuo hacia abajo, este de aquí, mide 70 grados. Por lo tanto, si nosotros sumamos 90 más 70, esto nos va a dar 160. ¿Sale? Entonces ya tenemos 160. Y recuerden que la parte interna de nuestros triángulos debe de medir 180. Por lo tanto, 180 menos 160, el ángulo que resta, o sea, el ángulo chiquito de aquí, mide, por lo tanto, 20 grados. ¿Sale? Entonces ya encontramos la medida de los ángulos internos, pero nos están pidiendo calcular la altura que tienen estos dos edificios. Entonces ahora sí, nos vamos a nuestras fórmulas, al SOHCAHTOA. Lo subimos por acá para que no se nos olvide. Y vamos a utilizar la segunda fórmula, ¿sale? Que nos dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Por qué? Porque vamos a calcular la hipotenusa para poder calcular después el cateto que nos falta. Ya sabemos que nuestro cateto adyacente, la parte de abajo, mide 70 metros, pero no sabemos cuánto miden los otros datos. Entonces vamos con la segunda fórmula que nos dice que es coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejamos nuestra hipotenusa. Nuestra hipotenusa es igual al cateto adyacente sobre el coseno de nuestro ángulo. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a 70 metros, que mide la parte de abajo, sobre el coseno de estos 20 grados que tiene nuestro ángulo. ¿Sale? Coseno de 20. Entonces, nuestra hipotenusa, por lo tanto, va a ser igual a 74.49. ¿Sale? Estos 74.49 corresponden a la hipotenusa, es decir, la diagonal que se forma. ¿Sale? Ya que tenemos esta diagonal, ahora sí podemos calcular la altura o la mitad de la altura de nuestro triángulo, que vendría siendo esta parte de acá. Y esta parte de acá es el cateto opuesto, ¿sale? Pero si se fijan, nosotros calculamos esa parte y únicamente corresponde a una sección del edificio. Nos falta calcular todavía la otra parte. Entonces vamos a calcular esto. El cateto opuesto lo podemos calcular con la primera fórmula, con la de SO, ¿sale? Entonces, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Y como queremos calcular el cateto opuesto, vamos a hacer el despeje correspondiente. Cateto opuesto es igual al seno del ángulo por nuestra hipotenusa. Nuestro cateto opuesto es igual al seno de 20 por 74.49. ¿Sale? Por lo tanto, el cateto opuesto, o la altura que tenemos ahí, es de 25 metros. ¿Sale? Esto corresponde únicamente a una sección del triángulo, que es la que tenemos acá. Esta de aquí. ¿Sale? Y nos falta medir todavía la altura de acá,
que esa altura corresponde al otro edificio, que se dan cuenta es más chiquito que el primer edificio, ¿sale? Ya casi acabamos, Dalet, no te desesperes. Desde aquí veo tus ojos hermosos que se quieren cerrar, pero ponles un diurex. Vale, entonces, hasta aquí dudas, comentarios, aclaraciones, ¿no? Sale. Entonces vamos con la siguiente parte, que es calcular el resto del tamaño del edificio, ¿sale? Dicho esto, nos falta calcular precisamente, si se fijan, el otro triangulito, que lo podemos sacar aquí. Este otro triangulito, vamos a dibujarlo, es el que está acá. Y este triángulo aquí tiene 30 grados y acá tiene una medida de 70 metros, ¿sale? Entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con el otro triángulo, ¿sale? Con la primera parte del edificio. Voy a abrir una nueva página, ¿sale? Para que podamos escribir. Entonces, en esta parte tenemos que hacer uso del K, que esto quedamos que era igual al coseno del ángulo, es igual al cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Vamos a calcular nuevamente la hipotenusa del otro triángulo, que en realidad no debería de variar mucho, ¿sale? Porque están a la misma distancia, pero únicamente vamos a hacerlo para comprobar. Entonces, nuestra hipotenusa es igual al cateto adyacente sobre el coseno de nuestro ángulo. Por lo tanto, nuestra hipotenusa va a ser igual a 70 metros, que mide la distancia de la base de nuestro triángulo, y el problema nos está diciendo, si se fijan, que se forma un ángulo de 30 grados en la parte de abajo. Entonces, va a ser aquí por el coseno de 30 grados. Hacemos el cálculo y aquí la hipotenusa sí tuvo un cambio. Fue un cambio relativamente pequeño, pero es un cambio que va a influir en la medida de nuestros triángulos. Si ustedes hacen la operación, en esta operación les va a dar 80.82 de la hipotenusa, ¿sale? Entonces, ya tenemos otro dato de nuestro triángulo. La parte de abajo que mide 30 y la hipotenusa que ahora sabemos que mide 80.82, ¿sale? Entonces, nos falta calcular una sección de este triángulo. La sección que nos falta calcular es esta de aquí. Esta sección, ya que la calculemos, nos va a dar la medida del edificio más pequeño, porque recordemos que el monito estaba viendo el edificio desde la parte más alta, desde aquí, ¿sale? Y desde aquí lo que veía era la azotea de este edificio. Entonces, ya que está viendo la azotea, vamos a hacer el cálculo siguiente. Para poder continuar, ahora podemos hacer uso del cateto opuesto nuevamente. Entonces, cateto opuesto es igual al seno del ángulo por la hipotenusa, ¿sale? Recuerden que esta es la fórmula del SO. Esta viene de esta fórmula, ¿sale? Que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, pero aquí ya la despejamos, ¿sale? Entonces, ya despejada la fórmula, únicamente vamos a sustituir. CO es igual al seno de 30 grados por nuestra hipotenusa que acabamos de calcular, la nueva hipotenusa. Esta nueva hipotenusa es de 80.82 y por lo tanto nuestro cateto opuesto va a medir aquí, déjenme checarlo. Será 30 por 80.82. Este mide 40.41, ¿sale? Entonces, este dato de aquí es o corresponde a esto de acá, ¿sale? Si nos vamos a nuestros edificios, tenemos dos edificios, tenemos uno de este lado, eso fue un rectángulo, elipse, perdón. Tenemos nuestro edificio más chiquito, y entonces este edificio más chiquito que tenemos aquí mide 40 metros de altura, ¿sale? Y luego, el problema nos está diciendo, previamente hicimos un cálculo de la parte de arriba del edificio, es decir, desde donde lo veía Juan, ¿sale?
Entonces, esta altura nosotros calculamos que medía 25 metros. Por lo tanto, si está viéndolo desde un ángulo, en esta distancia, de aquí a aquí, hay 25 metros. Y 40 que mide este, por lo tanto, el edificio A, este de aquí, va a medir 25 más 40, o sea, 65 metros de altura. Esto es lo que mide el edificio A. Y el edificio B, que es el más chaparrito, mide apenas 40 metros de altura. ¿Sale?